El ejemplo que vimos recién, lo que mostraba era una arquitectura como esta. Es decir, una neurona con una entrada y una salida. Era un ejemplo muy sencillo. Y daba bien, ¿por qué? Porque en definitiva el problema es un problema lineal y es un problema fácil de modelizar. Vamos a ver qué pasa si nosotros aumentamos a 4 el número de neuronas, 5 el número de neuronas, y si además ponemos una capa oculta más de 5 neuronas. Vamos a hacer una arquitectura como esta, una entrada, una salida, pero dos capas ocultas de 5 neuronas cada una. Para ver qué pasa, fíjense que esto alcanza la convergencia mucho más rápido y esto nos da valores mejores. Vamos a ver qué pasa. Vamos a otro ejemplo de redes neuronales y lo que vamos a hacer acá es poner una red neuronal, la entrada, que son una red neuronal. Acá lo que le estamos diciendo es que es una única neurona de entrada, se va a conectar a 5 neuronas, después dos capas ocultas de 5 neuronas, y finalmente esa capa oculta de 5 neuronas tiene una capa de salida de una neurona. Y lo ejemplificamos acá. O sea, lo que estamos haciendo ahí no es otra cosa que la arquitectura que vimos recién, que es esta arquitectura. Esa arquitectura es lo que nosotros estamos traduciendo ahí en código. Vamos a ver si ahora obtenemos un mejor resultado que el que habíamos obtenido antes. Entonces, acá vamos a hacer correr nuestro algoritmo. Y fíjense que acá teníamos, como habíamos hecho antes, 100, y el valor de 100 da 211,74 y el valor real es 212, y fíjense, si lo hacemos con 52, que es el que habíamos probado nosotros, ahí con 52 el valor real era 125,6 y da 125,45, cuando en realidad con el otro ejemplo nos había dado como 41. Este se acerca más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ¿qué pasa si yo pongo, vamos a poner una capa más, a este le llamamos L4 y ponemos una capa más? Esto es aumentar una capa más en la red neuronal. Ponemos una capa más y entonces ahora esto sigue L3 y L4. Y ejecutamos con una capa más de neuronas. Obviamente tarda mucho más. Y cambié los epochs de 500 a 700. Fíjense ahora qué pasa. Daba 125,44. Vamos a copiarlo. Lo tenemos para comparar. ¿Qué pasa ahora si corremos este modelo? Fíjense que en realidad lo único que logramos es que suba un poquito más esto, o sea, se acerca más al valor real, pero fíjense que hay un esfuerzo computacional muchísimo más grande, y ese esfuerzo computacional muchísimo más grande en realidad ya no reviste mucha mejora en el resultado. Con lo cual, en definitiva, para este problema no hace falta ir aumentando y aumentando, porque en definitiva ya obteníamos un buen resultado con muchas menos neuronas y muchas menos iteraciones. ¿Bien? Pero el concepto es el mismo, la red neuronal que aprendió de los datos.